Buenos días. En este vídeo vamos a aprender estrategias básicas de organización de tareas. La idea de este tema no es profundizar muchísimo en estas estrategias, que hay muchísimas y cada una diferente, sino que es presentar distintas cosas interesantes de las estrategias más conocidas que hay en este ámbito para poder ver con qué nos podemos quedar. Yo os aviso, no todas estas estrategias se pueden aplicar a todos los trabajos. Es posible que según la naturaleza de tu trabajo haya algunas que sí que te valgan y otras que no. Y también hay algunas que quizá incluso sean incompatibles entre sí y tendremos que escoger con qué de todo esto nos vamos a quedar. También es importante decir que hay algunas de estas que las vais a ver muy lógicas, que no hace falta ni siquiera explicarlas porque es de perogrullo que se tiene que hacer así, y quizá haya alguna cosa que sea nueva, que no la hayáis oído nunca y que pueda ser interesante a la hora de aplicarla al día a día o de cogerla, pues esto es así, pero yo lo voy a aplicar de esta manera que se adapta mucho mejor a mi trabajo. Muchas de estas estrategias luego nos van a servir a la hora de planificar con Trello para poder aplicarlas y poder hacer nuestros tableros y nuestras listas y nuestras tareas un poco pensando en todo esto que ya le estaremos dando vueltas en ese momento y lo podremos materializar mucho mejor. Bueno, estos son los contenidos que vamos a ver. Lo hemos clasificado en distintas categorías, pero ya veréis que es un poco, todo va en el mismo orden y todo va un poco compaginado entre sí y están muy relacionadas. Hay cosas que nos van a aparecer en distintos de los apartados que tenemos. Así pues, empezamos. Una de las cosas más importantes que podemos hacer a la hora de organizar el trabajo es definir cuáles de las tareas que estamos haciendo son importantes y cuáles de las tareas que estamos haciendo son urgentes. Y es que cualquiera de las tareas que hacemos al cabo del día pueden clasificarse en importantes o no importantes y urgentes o no urgentes. Siempre va a haber puntos medios, por supuesto, pero bueno, más o menos nos hacemos a la idea de intentar clasificar las tareas así. Lo primero de todo sería definir qué es importante y qué es urgente. Bueno, importante sería aquello que sea conveniente o interesante, aquello que nos haga cumplir los objetivos que nos hemos marcado, ¿vale? Esos objetivos, sobre todo esos objetivos a largo plazo, de en tal fecha me gustaría estar así, tener esto así, ya sabes, haber sacado adelante este trabajo de esta forma, pues esas cosas que nos hacen llegar hasta allí serían las importantes. Todas esas tareas que nos llevan hasta ese punto son las importantes. Luego están las urgentes, que son esas que hace falta hacer rápidamente, que nos urge solucionarlas cuanto antes. El problema es que muchas veces cuando organizamos las tareas nos dejamos llevar por lo urgente y no valoramos lo importante. Y eso lo tendríamos que tener siempre en cuenta a la hora de ver con qué tarea nos ponemos en cada momento. No dejarnos llevar solo por lo urgente, sino valorar siempre esas tareas más importantes. Como ejemplos de todo esto, podemos ver aquí algunos. Por ejemplo, algo que sea importante y además urgente serían pues crisis que haya que resolver, el hacer las reuniones para planificar el trabajo del mes, pues si es principio de mes y no hemos planificado, pues ya vamos tarde, el entregar un proyecto importante a tiempo. Por ejemplo, aquí los informáticos siempre hay una tarea que va en importante y urgente, que es cuando se rompe el servidor del correo electrónico. En ese momento da absolutamente igual qué es lo que estuvieras haciendo, que lo dejas todo y te pones con eso. ¿Por qué? Porque es urgente, porque estamos bloqueando el trabajo de mucha gente hasta que esto no esté arreglado. Entonces nos urge muchísimo y es importante, es una de las tareas más importantes que tenemos, es uno de nuestros principales objetivos, que eso esté funcionando correctamente. Entonces, es un ejemplo de deja absolutamente todo lo que tienes que hacer porque te ha entrado una tarea importante y además urgente. Luego, habría otras tareas que son importantes, pero que no son urgentes. Y aquí siempre pongo dos ejemplos, que son el paradigma de esta lista, que sería, por ejemplo, la formación, que es muy importante estar formados para poder conseguir nuestros objetivos a largo plazo, y las evaluaciones de mejora, el parar un momento, el ajetreo del día a día y decir, a ver qué estamos haciendo bien, cuáles son nuestros puntos fuertes, qué es lo que podemos mejorar, etcétera, etcétera. Estos dos tipos de tareas muchas veces no las llegamos a realizar porque estamos en el día a día con cosas urgentes, parando fuegos de cosas que quizá no sean tan importantes y no llegamos a encontrar el tiempo para estas tareas que son importantes y que son las que realmente deberíamos centrarnos porque son las que a largo plazo nos permiten cumplir los objetivos. Luego estarían esas tareas que no son importantes, pero son urgentes. Por ejemplo, contestar una llamada telefónica en un momento dado puede ser,
O si no es nuestra función arreglar la impresora, pues arreglar una impresora que está rota o alguna tarea de estas que nos llegan de hay que hacer esto rápido, 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 pero que no son importantes para conseguir nuestros objetivos, sino que simplemente son urgentes. Cada uno seguro que os están viniendo a la cabeza ejemplos de tareas que podéis clasificar aquí. Por último, tendríamos las no importantes y no urgentes, que son los ladrones de tiempo, los correos no deseados, el consultar las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, todo eso ni es importante ni es urgente. Vale. ¿Qué hacemos con cada cosa de estas? Pues bueno, el señor que ideó este cuadrante pensó que cada una de estas cosas había que solucionarlas de una forma. Por ejemplo, lo importante y urgente, pues hazlo ya. Si te entra algo que es importante y además es urgente, hazlo lo primero. Si hay algo que es importante pero no es urgente, por ejemplo, decíamos la formación, las evaluaciones, etcétera, etcétera, planifica cuándo hacerlo, pero no lo pospongas indeterminadamente, ¿vale? Di, voy a hacerlo en tal fecha y comprométete a hacerlo llegado ese momento. ¿Vale? Quizá ahora no lo puedas hacer porque estás liado con cosas muy urgentes, pero deja un tiempo para poder hacer estas tareas. Aquellas que son urgentes pero no son importantes, hay que solucionarlas rápido, esto necesita una solución rápidamente, pero quizá no son tan importantes. Entonces, plantéate si no llegas y puedes delegarlo, pues hazlo, delega para que salga adelante en el tiempo prudente y que no hace falta que lo hagas tú todo, si no es tu tarea. Eso siempre habría que pensarlo. Y aquellas que son no importantes y no urgentes, pues piensa si es necesario hacerlas y si sí que es necesario, pues bueno, pues déjalas para el final, hazlas al final del todo. Ve haciendo primero todas estas otras y las últimas serían estas. Entonces, es una forma de no agobiarnos viendo que tenemos muchas tareas, decir, bueno, pues primero me voy a poner con estas, después valoro cuáles hay que hacer y voy planificando un poquito las tareas en función de a qué categoría de estas pertenece. ¿Cómo podemos organizar todo este sistema que está muy bien para hacerlo de una forma práctica? Pues bueno, hay gente que lo marca por colores. Entonces, cuando apunta todas las tareas que tiene que hacer, se va marcando con distintos colores, pues subraya de color rojo las importantes y urgentes, o subraya de color azul las que son importantes pero no son urgentes, etcétera, etcétera. En Trello utilizaremos ese marcaje por colores porque podemos marcar las tareas, les podemos poner una etiqueta. Y estas etiquetas son de distintos colores y les podemos poner incluso un texto que ponga importante. Y así pues vamos viendo de un vistazo todas las tareas en qué categoría están para saber con cuáles nos tendríamos que poner primero. Una vez que ya hemos visto esto, vamos con otro bloque diferente. El estrés mental. ¿Qué es esto del estrés mental? Bueno, el estrés mental es cuando no conseguimos desconectar porque estamos todo el día dando vueltas a todas esas tareas que tenemos que hacer y en cómo las vamos a hacer y en cómo vamos a solucionar este trabajo que tengo este problema que tengo en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es recomendable si tenemos ese problema? Pues lo primero, dejar todo por escrito. No intentes guardar en la mente todas las tareas que tienes que hacer porque entonces te va a causar mucho estrés. Lo mejor sería dejarlo por escrito porque así también a la hora que sales del trabajo, sabes que se ha quedado ahí escrito, que no tienes la necesidad de recordar todo lo que hay que hacer y que se queda allí todo. ¿Vale? En este sentido, pues Trello nos va a ayudar, nos va a permitir tener todas las tareas allí bien ordenadas, bien puestas, para que no nos tengamos que acordar de todo esto. También hay mucha gente que se hace unas listas de ideas que son como tareas que ahora mismo quizá no tengo tiempo para pensarlo o no es el momento de pensarlo y definirlo, pero yo lo voy apuntando ahí, toda esa lluvia de ideas, para poder valorarlas más adelante qué hago con esas ideas que se me han ido ocurriendo. Segunda cosa que tendríamos que hacer, dividir los objetivos a largo plazo en objetivos a medio y corto plazo. ¿Vale? Entonces, en vez de estar agobiado de todo lo que tengo que hacer y cuándo voy a hacerlo y cuándo voy a tener tiempo de sacar esto adelante, lo que hago es decir, vale, para poder llegar a tal fecha con este objetivo a largo plazo, esta semana tendría que hacer esto y esto. Y entonces me centro solamente en esas tareas que tengo que hacer en ese mismo instante. Y no estoy pensando en qué haré el mes que viene o dentro de 2 meses. Yo ya sé que para llegar al plazo con el objetivo final que me he definido, tengo que hacer esta semana esto y me centro solamente en ese momento, en esos objetivos a medio y corto plazo. Otra de las cosas que podemos hacer,
utilizar notificaciones y fechas límite para que nos avisen, ¿vale? Para que en vez de estar acordándonos de en tal fecha tengo que hacer no sé qué, pues poner un sistema que en tal fecha, que 3 días antes me avise de que tengo que terminar eso. O ponerme, pues, de la forma que queráis. Vamos a ver que Trello tiene un sistema de notificaciones y de fechas, pero esto hay gente que también lo hace con calendarios electrónicos, etcétera, etcétera, ¿vale? El que nos vaya avisando de qué día tenemos que tener cada cosa lista. Y por último, mejorar la comunicación. Un factor que se repite muchas veces en las personas que tienen estrés mental es que cuando están trabajando en equipo siempre van que no llegan y muchas veces es porque no están delegando o porque la comunicación dentro de su equipo no es adecuada. ¿Qué quiere decir esto de que no es adecuada? No sé si os suena la frase esa de, uy, pues vas muy liada, haberlo dicho, que te hubiéramos ayudado, ¿vale? Pues bueno, pues para que te puedan ayudar y para que el trabajo sea más fluido dentro del equipo es necesario tener una buena comunicación y que no haya una persona pensando en todos los pasos que hay que dar, sino que todo el equipo sea consciente de todos los pasos que hay que dar y todos nos hagamos cargo de las tareas que son de cada uno. Bueno, se me está quedando el vídeo muy largo, voy a pararlo de momento y seguimos en la segunda parte con Getting Things Done.